Y me acompaña Carlos Yanisoto, él es representante de Fecovita, además es gerente de Acovi y productor. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar contigo esta mañana. Lo mismo digo, esto que está ocurriendo, este caravanazo, ¿se veía venir, como se dice habitualmente, esta situación que cae ahora con la baja rentabilidad, los problemas para los productores locales? Mira, independientemente del hecho de la medida de fuerza, que son expresiones que lamentablemente por allí no han sabido ser canalizadas en los reclamos, indudablemente que lo que se veía venir, fundamentalmente más allá de la medida de fuerza, que puede estar de acuerdo o no, es la situación de deterioro del productor, que esta es la clave. La situación de la industria vitivinícola venía en un proceso de crecimiento hasta el 2010, en un proceso de exportación, en un proceso de expansión, en donde la cadena vitivinícola tenía una cierta proporcionalidad en todas sus etapas, y lamentablemente se fue enrareciendo todo el sistema de precios con la inflación. Comienza este cepo, comienza esta traba, sobre todo en el sector externo. No te olvides que la industria vitivinícola venía creciendo y se llegó a exportar a cerca de 1.200 millones de dólares. Ahora, este cambio en las condiciones, Yanisoto, ¿responde a cambios a nivel internacional, en la macroeconomía o a lo interno? Es complejo, pero el tema central es el tema interno. Y empezamos por lo macro, lo nacional. Lo nacional establece una desarticulación en el empuje que tenía el sector nuestro, como la mayoría de las economías regionales, porque esto no solamente es la vitivinicultura, en su expansión en el sector externo, con las retenciones, con reintegros que no llegan en su oportunidad, y con un valor cambiario que nuevamente hoy está sumamente atrasado y que le impide tener rentabilidad para exportar. 4 años de parate. 4 años. El 2010 comienza este desajuste. Fíjate que hoy día tenemos un precio del vino de traslado, vino tinto, al mismo precio que en el 2012, con toda la inflación que ha habido. Este es un dato concreto, es decir, que el productor necesita más cantidad de vino para comprar gasoil, más cantidad de vino para comprar herbicidas, y toda esta es la situación que se vuelve explosiva, ¿sabes cuándo? Cuando a principio de año la tasa de interés vuela, entonces los créditos de cosecha que se tienen que comenzar a pagar ahora, este es el gran encierro en que tiene el productor frente a una inflación donde los insumos en algunos casos ha superado el 150%, y reitero, el precio del vino es el mismo de hace 2 años. Te doy un dato, por ejemplo, el vino blanco escurrido hoy día no solamente es un precio bajo, sino que el productor no tiene a quien vendérselo, porque el sistema de la cadena también se ha complicado, no solamente el productor, es la industria la que está enrarecida. Exactamente, enrarecida, dice usted. ¿Recordará algún televidente memorioso aquel lanzamiento con bombos y platillos de un plan estratégico vitivinícola en el cual se habían cifrado muchas esperanzas? ¿Qué ha ocurrido con él? El plan estratégico ha venido creciendo y tiene un aspecto positivo y una ventaja con respecto a otras economías regionales. Te lo digo con conocimiento de causa, ya que participo de la mesa de Coninagro, que es el cooperativismo nacional donde están todas las economías regionales. Y la organización que tiene la industria vitivinícola no existe en las otras. Entonces voy a ir así, bueno, ¿y qué ha pasado? Bueno, ha pasado que justamente los parámetros establecidos por esta mesa, donde están los grandes bodegueros y los pequeños productores, donde estamos todos, inclusive el gobierno mismo está en el plan estratégico, ha habido una situación de quiebre no de escucha, porque siempre ha existido el diálogo, pero lo que no ha existido ha sido los reflejos necesarios para corregir situaciones externas e internas vinculadas a la inflación, a la tasa de interés, al aumento de los insumos, a un valor cambiario que no respeta ningún tipo de rentabilidad, y no se han tomado las medidas a tiempo. Y hoy estamos en esta situación que nadie la quiere, pero lamentablemente el ahogo que sufre sobre todo el productor es muy, muy grande. ¿Esto en qué se traduce, Yanisoto? Contémosle a la gente. Sí. Pérdidas de empleo, menos gente trabajando. Las economías regionales como la vitivinicultura tienen un gran poder inclusivo, es decir que insume mucha mano de obra. Nos parece a nosotros, el sector vitivinícola cooperativo, que en esta instancia de la poda, que es la que se está terminando, el productor ha llegado hasta
que es el tema central, nuclear en las labores de la viña. Pero de ahora en más, cuando tenga que asumir los compromisos del pago de cobro, del pago de crédito de cosecha que vienen los vencimientos y demás, esta es la situación en la cual el tema empleo va a ser la variable de ajuste y es un tema social preocupante. Sin dudas. Bueno, Carlos, hay una situación que se ha planteado incluso cada vez con más frecuencia por parte de las autoridades nacionales, incluso la propia Presidenta de la Nación, ministro Axel Kicillof, que habla de, digamos, dónde se queda la rentabilidad, ¿no? Ponen algunos sectores como el de los supermercadistas, el de los alimentos, en los cuales un productor recibe muy poquito por lo que produce y terminan la gente, nosotros, pagando un montón cuando lo compramos en algún comercio, en algún supermercado. Aquí también ustedes entienden que se da esta situación, que hay muy poco para el productor y quizás hay un eslabón de la cadena que se queda, digamos, con las grandes ganancias. Sí, hay una situación distorsiva total, efectivamente. Nosotros hemos ya a principios de años establecimos a través del sector cooperativo un estudio de cómo está constituida la cadena vitivinícola en su factor de producción primaria del productor, la parte industrial y la comercialización, y la variable de ajuste es el productor. ¿Y por qué? Porque intervienen dos factores que hacen que presionen hacia abajo el precio del vino y el productor es el perjudicado. La inflación, porque la botella viene el aumento y no le puedes decir que no hay que pagarla, la etiqueta, el corcho, todos estos insumos que muchas veces algunos de ellos están dolarizados, no hay forma de decirle que no. Y entonces, ¿por dónde se ajusta la rentabilidad? Por el precio del producto, diciendo, mira, te tengo que pagar menos. Unido a una presión tributaria que ha ido creciendo y que también eso ha producido una falta de rentabilidad en el sector comercial, porque, reitero, es toda la industria, Nada más que la variable que se puede ajustar es el productor. ¿Y por qué? Porque acá interviene otro elemento, por eso la situación es compleja, que hay excedente de vino. Este es un factor central. ¿Y por qué hay un sobreexcedente? Sobrestock, ¿no? El sobrestock. De lo que hablaron los gobernadores días atrás. Días atrás. Este sobrestock se produce porque se parte mal en marzo de un cálculo sobre la variable de regulación que tenemos, que es hacer mosto. Sí. Se hizo muy poco porcentaje de mosto y entonces ahora tenemos un sobrestock de vino en el cual está presionando y por lo tanto, frente a una necesidad que tiene la bodega o la industria de comprar un insumo, que si no lo paga lo que es, no se lo dan, y frente a un sobrante de vino, y bueno, es muy clara la ecuación, el ajuste se hace por el productor porque entonces nosotros, porque sobra vino. Y si me permitís, por eso del sector cooperativo vitivinícola estamos insistiendo con muchas propuestas, porque acá no solamente es la protesta, sino la propuesta que estamos haciendo, que rápidamente se saquen los excedentes, pero lamentablemente estas son las medidas que se demoran y que producen esta situación explosiva. ¿Se demora por ineficacia? ¿Se demora por falta Muy buena de interés? Pregunta. Aquí en el país ha habido un proceso durante todos estos años en donde el sentido unitario y las decisiones del gobierno central han sido cada vez mayores y se ha ido creciendo exponencialmente. Y por lo tanto las medidas no han sido tomadas a nivel provincial, han tenido que ser consultadas a nivel nacional y la nación tiene otros tiempos, otras necesidades, por lo tanto ha faltado esa fuerza vigorosa del sector del gobierno provincial para reclamar las medidas que hace tiempo nosotros decíamos que si no se tomaban en marzo, abril, fin de poda, íbamos a tener una situación a un productor muy nervioso porque no va a poder fertilizar, porque no va a poder cambiar palos, porque un montón de tareas. Lo que pasa es que en la percepción, al menos personal, y de muchos analistas entendidos en la materia, aquí en Mendoza, yo no sé si en San Juan, que son las dos provincias más importantes en materia vitivinícola, creo que las propias autoridades en las últimas gestiones han ya, digamos, dejado en un segundo o tercer plano la producción de nuestra tierra, sobre todo el vino. Ahora aquí se apuesta, el mayor ingreso de la provincia es el petróleo, el turismo. Se habla de minería. Se habla de minería y cada vez me parece va quedando más relegado la actividad que nos identifica en el mundo, ¿no? Fíjate que apoyo lo que vos decís con una visión nacional.
desde las políticas nacionales, el tema productivo, la producción vinculado a las materias primas de nuestro país han sido desoídos los pedidos de los productores y no han sido políticas que apoyen la productividad. Si vos te fijas tanto en el algodón como en el tabaco, como en el arroz, como en la vid, como en los cítricos, ni hablar de la leche, ni hablar de la carne, no han sido políticas pro producción, sino que han establecido un sistema en el cual han cerrado el comercio externo para que haya mucha mercadería o bienes para abaratar, como dicen la mesa los argentinos. Y el efecto ha sido todo lo contrario, porque el productor no se ha habido incentivado a producir, ha bajado la calidad y la cantidad de productos y ahora tenemos escasez y el mercado de la oferta y la demanda. A ver, escasez, los productos suben, ¿no? Claro. En Esoto hay un caravanazo en marcha, la situación de la gente del este. La intención es hablar con representantes del gobierno provincial, pero usted ha hablado de falta de vigor para defender estas economías regionales. Sí, porque las propuestas están, se ha propuesto este tema de los títulos, que los apoyábamos con toda la industria, estos títulos que es una medida circunstancial, pero creemos que puede aliviar para sacar los excedentes. El fondo de retención de stock que se anunció por allá por el desayuno de la Coviar, en la vendimia, como una manera de que el productor no malvendiera y apoyarlo para que él pudiera realizar todas sus labores hasta tanto se extrajeran la cantidad de vino que sobra. Las políticas vinculadas a la ley nacional que se está gestionando vinculado a que el mosto sea otro elemento que intervenga para endulcorar bebidas analcohólicas. Ustedes saben, salió el otro día que Argentina es uno de los primeros países que consumen gaseosas. Fíjese el mercado que tiene allí el mosto, eso está trabado. Bueno, las políticas vinculadas al alivio de la corresponsabilidad gremial, todas esas medidas han sido planteadas y bueno, ayer se han reunido los gobernadores, esperemos que lleven adelante, porque las medidas están, la industria está encolumnada y bueno, esperemos que se decida rápidamente. En mi caso la última pregunta, estos anuncios, hay dos puntuales. Uno, esto de limitar la instalación de nuevas cepas en la provincia, de nuevas vides, y la otra, la de que si se aumenta el precio de la botella de vino en el supermercado o en el comercio, ese porcentaje también se aumente en lo que se le paga al productor. ¿Son medidas posibles esas? Reales, digamos. La primera, una es estructural y otra es coyuntural. Sí. La estructural, yo creo que ha llegado el momento de poner sobre la mesa, no sé si la prohibición o la regulación de la plantación de vides. Hoy día tenemos la siguiente situación, hay inversiones millonarias de estructuras de viñedos importantísimos, mecanizados, y tienen mucho más futuros estas nuevas instalaciones, estas nuevas implantaciones, que viejos viñedos de muchísimos pequeños productores. ¿Por qué? Porque tienen la estructura necesaria para competir. Y además tiene a lo mejor el turismo, los restaurantes. Un montón de versatilidad. Y los pequeños productores corremos el riesgo de ser expulsados frente a esta situación. Así que el tema de regulación es un tema, o prohibición, que no es fácil, pero tenemos que buscar la forma de proteger al pequeño productor. En eso el sistema cooperativo tiene una ventaja, que al estar asociado tiene una manera de poder protegerlo, porque compra insumos, porque hoy día todos los productores cooperativos no están recibiendo un precio de producto ideal, pero están realmente recibiendo y pagándose su vino. Y con respecto a la otra medida, bueno, Fecovita, el sector cooperativo, se ha ofrecido y está dispuesto a firmar ese acuerdo, porque de hace tiempo que nosotros, Fecovita viene aumentando el precio del vino. Lo que sucede es que el sector cooperativo vitivinícola no forma precio porque son 5.000 productores y no es la masa suficiente como para instalar el precio. Pero indudablemente que hay que firmar ese acuerdo con el fin de que las bodegas, cuando se traslada el precio, bajen esa ganancia o esa rentabilidad o esa expectativa, para que el productor se vea también incentivado y no se alargue cada vez más ese spread que hay entre lo que paga el consumidor y el productor. Acá hay un mensaje, si me permitís, que el sector cooperativo trata de proteger al productor
que es el origen de la materia prima, del trabajo, del salario, y que ese producto salga con calidad y proteger al consumidor, porque si no, son los dos puntos que permiten que esta industria siga siendo pujante para Mendoza. Bueno, Carlos Iannizoto, una de las voces en este gran tema que tenemos los mendocinos por delante, en torno a la situación que vive la industria madre. Los productores del este dirán lo suyo y esperamos la respuesta de las autoridades. Por supuesto, vienen en camino seguramente los productores, van a estar llegando 9:30, 10 y bueno, hay una concentración en la Casa de Gobierno. Carlos, muy gentil por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la entrevista. Buenos días. Que pase buen día.